Hablar del transporte implica hablar de la infraestructura, pero también de lo social. Se cambió el esquema de desarrollo vial de infraestructura en el país. Se dijo hace un tiempo, mediados de los años 90, hay que permitir que el sector privado participe de esta actividad. Al año 2012 se habían hecho 311 modificaciones en contratos para desarrollar las vías en el país. Se extendieron los plazos de entrega de las obras, se modificaron los costos, y siempre que uno lee la literatura sobre este tema, la literatura oficial del gobierno, tiene en el centro un propósito: cómo atraemos a los inversionistas, cómo le damos más garantías a los inversionistas. Uno entiende que es muy importante la participación de los inversionistas sobre la base de ¿va a mejorar la calidad? ¿Se asume riesgo por parte de los inversionistas? ¿El Estado no tiene los dineros suficientes y entonces tiene que acudir a los particulares para poder viabilizar las obras? Pero ahora, en estos días, encontramos noticias como, por ejemplo, se suspenden 3 proyectos de la 4G por un problema financiero, por un problema de seguridad. Los túneles deben ser pagados, costeados con recursos del Estado. Ahí no entra el operador privado, o el constructor, o el particular. Ahora se habla de la Comisión Nacional de Regulación de la Infraestructura y el Transporte para resolver las fallas del mercado. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo es el asunto? Y esa es una pregunta, ¿se está desarrollando, se ha hecho una evaluación sobre ese desarrollo de la infraestructura en Colombia? Voy a dar 2 ejemplos sencillos de mi departamento. Empezamos a hablar de la doble calzada Briceño-Sogamoso desde mediados de la década del 90. Y ha pasado 1G, 2G, 3G, 4G y no se han acabado, no se han terminado las obras de esta doble calzada. Se dijo, vamos a resolver la transversal del Cisga al Secreto, y no se ha resuelto. Se han hecho varias adiciones con el empresario Solarte y Solarte, y eso no ha resuelto el problema de la movilidad por la región oriental del departamento de Boyacá. Lo único que construyó ese consorcio fue una caseta para cobrar un peaje, pero a pocos metros están los huecos, y esa es una trocha intransitable. Los moradores de esa región invitaron a las autoridades nacionales de la infraestructura del transporte para trazar un plan, y se les prometió que ahora en la 4G se resolvería esa difícil situación para los pobladores de esa región. Y tampoco observamos absolutamente nada. Yo quiero preguntarle al gobierno lo siguiente. El doctor Prieto aquí hablaba, por ejemplo, de los índices de mortalidad de Europa. Cuando uno va al derecho comparado, pues se mira con respecto a otros países. En estos días han aparecido unos informes del Tribunal Europeo de Cuentas, y se nos cuenta que en Polonia 1 kilómetro de pavimentación de vía vale $218.000, y que España vale, porque es montañoso también, $215.000
por kilómetro, o en Alemania $116.000 por kilómetro, o en Grecia $164.000 por kilómetro, y en Colombia oscila, se nos dice, depende del terreno donde se vaya a pavimentar o a construir vía, construcción de vía, vale entre $1 millón y puede llegar fácilmente a $13 millones. Entonces la pregunta es, y bueno, y ese tema de los pliegos de condiciones en la licitación, ¿tiene en cuenta a estos constructores de vías? Si allá en Europa son más baratos, ¿por qué no indagar también? Porque claro, uno tiene que defender aquí al empresario, a quien invierta, que sea colombiano, ojalá, pero también tenemos que ser competitivos en este tema. ¿O es la tecnología? ¿O qué ocurre allí? De tal suerte que me parece que es necesario que esta comisión nueva de regulación de infraestructura y transporte, pues tome cartas en este asunto. Que esta comisión, que está integrada por el ministro del Transporte, por el jefe de Planeación Nacional y por 3 expertos, realmente hagan una evaluación de la política en este tema que se ha desarrollado desde mediados de los años 90. En la parte social, mire, aquí hay quejas, señor presidente, desde los transportadores de carga de Cúcuta, que dicen aquí hay cabotaje de carga. Tenemos una grave situación. Lo dicen los camioneros de Colombia, dicen, ¿cómo es posible que no se tengan en cuenta los costos del transporte? Que mientras que se deja el peaje, el precio del peaje al querer, pues, de quienes están concesionando, autorizados por supuesto por el gobierno, ese peaje se vuelve inflexible hacia abajo, siempre crece, pero se acaba de quitar aquello que se llama las tarifas de los fletes. Los combustibles todos los días suben. Los costos de operación, los repuestos que necesitan los transportadores para mantenerse vigente en esa actividad suben, pero las tarifas bajan. Nos dicen los transportadores especiales, sí, hubo un problema en Fundación, quien cometió ese descuido que terminó en una tragedia tremenda, era gente que estaba por fuera, que no eran legales. ¿Y por qué tenemos ahora que pagar quienes estamos trabajando legalmente? ¿Y por qué ahora se patrocina o se permite que recursos de dudoso origen comiencen a pretender monopolizar el transporte especial? Entonces se llama a los operadores pequeños en las capitales de la costa a que se afilien a unas empresas que parecen fantasmas, que poseen unos capitales enormes para monopolizar. Claro que todos estamos de acuerdo en que se modernice el transporte, pero con inclusión social. Aquí en Bogotá, casi 50.000 familias salieron del negocio de la actividad del transporte y lo dejaron el Transmilenio en pocas manos. Es necesario que se observe, por ejemplo, cómo es que se está dándole gabelas a los inversionistas privados en estas rutas 4G, en donde también se pretende pagar con aquello que se llama beneficios o ingresos por actividades económicas en las zonas contiguas a lo largo de esas vías 4G, es decir, sacar provecho de los hoteles, de los restaurantes, de todos estos negocios que se van formando a lo largo de la vía. Esos son temas
que están generando una monopolización en esta actividad del transporte y están generando una exclusión social. Por eso me parece que, claro, tenemos que hablar de unas vías bien hechas, pero creemos que este modelo modernizador tiene que tener en cuenta a lo social, a los transportadores, a los usuarios. Señor presidente, nosotros en Boyacá nos sentimos realmente abandonados por parte del gobierno nacional en cuanto a los proyectos de las vías 4G, y me gustaría que el señor viceministro, lástima que no esté la ministra, no tiene excusa por parte de esta comisión para que no esté aquí presente, y yo creo que la ministra tiene que en un próximo debate hacer presencia en esta comisión, y que nos puedan responder realmente qué es lo que pasa en el departamento de Boyacá. Somos tal vez el departamento que no poseemos aeropuerto. Mil excusas se han dado, pero es el único departamento que no tiene una línea, que no tiene la posibilidad de tener transporte aéreo comercial. Gracias, señor presidente.